de las persianas, dejando rayas en las paredes azul pálido de la recepción. Elaine Birch estaba sentada en una incómoda silla de plástico, examinándose las manos. La manicura que se había hecho hacía solo 3 días ya estaba empezando a desconcharse en el dedo índice. Antes se habría dado cuenta enseguida. La puerta del despacho del doctor Pritchett se abrió y una enfermera la llamó con voz suave. «S.R.A. Birch, el doctor está listo para hablar con usted». Elaine se levantó, se ajustó la falda gris claro y entró. El familiar olor a antiséptico, que antes siempre le había parecido relajante, ahora le resultaba inquietante. El doctor Pritchett, un hombre de unos 50 años con una barba pulcramente recortada y un mechón de pelo gris, no sonreía. Mala señal. En los 15 años que había sido su paciente, había aprendido a leer sus expresiones faciales. «Siéntate, Elaine», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Tengo los resultados de tu biopsia». Su voz sonaba suave, profesional, pero había algo parecido a la compasión en sus ojos. «¿Es muy grave?», preguntó ella, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «Es un carcinoma de mama invasivo, estadio 3». La miró fijamente a los ojos sin apartar la vista. «El tumor es bastante agresivo, pero tenemos opciones de tratamiento». El doctor Pritchett siguió hablando, explicando protocolos de tratamiento, probabilidades, estadísticas, pero las palabras flotaban como si ella lo estuviera escuchando a través de una columna de agua. «Cáncer. Tercera fase. Le ocurre a otras personas, a desconocidos en las noticias, a parientes lejanos de amigos. A ella no. No a Elaine Birch, que siempre se hacía sus revisiones anuales, comía brócoli y corría 3 veces por semana. ¿Elaine?». La voz del médico la devolvió a la realidad. «Necesitas tiempo para procesar esto, pero me gustaría que tomaras una decisión sobre el tratamiento lo antes posible. El tiempo juega en nuestra contra». «¿Qué posibilidades hay?», preguntó, y fue la primera vez que le tembló la voz. Dada su edad y su estado general, con un tratamiento agresivo, alrededor del 70% de supervivencia a 5 años, hizo una pausa. «Eso no es un juicio, Elaine. Muchas personas se curan por completo». Ella asintió, intentando aferrarse a esas palabras como a un salvavidas. «Tengo que decírselo a mi marido». «Claro que sí. Aquí tienes información sobre grupos de apoyo», le dio unos folletos. «Y le recomiendo que vuelva la semana que viene para hablar de su plan de tratamiento con más detalle. Si tiene alguna duda, llámeme cuando quiera». Al salir de la clínica, Elaine subió a su Ford plateado y se quedó mirando el aparcamiento durante unos minutos. En el aparcamiento, la vida seguía como de costumbre. Una joven madre que empujaba a un bebé testarudo en una sillita, una pareja de ancianos que caminaba lentamente hacia la entrada del hospital, cogidos de la mano. Un día normal para todos menos para ella. Arrancó el coche y entró lentamente en la entrada. El trayecto a casa solía durar 20 minutos, pero hoy Elaine se desvió por Sunnyside Park. A menudo corría por aquí los fines de semana, conocía todos los caminos, todos los bancos. Tal vez, después de todo, no pudiera volver a correr. De repente, ese pensamiento le pareció ridículamente trivial comparado con la cuestión de si podría vivir. La casa la recibió con su silencio familiar. Noel no volvería del trabajo hasta 4 horas más tarde. Tenía tiempo para ordenar sus pensamientos, para decidir cómo contárselo todo. Llevaban 11 años casados. No era un matrimonio perfecto, pero sí estable y cómodo. No habían tenido hijos. Primero lo pospusieron por sus carreras, luego porque habían comprado una casa y después, de alguna manera, el tema había pasado a un segundo plano. Ahora estaba agradecida por ello. Al menos no tendría que explicarle a un niño pequeño por qué mamá estaba tan enferma. Elaine fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Rina. «¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha dicho el médico?».
Rina sabía lo de la biopsia. Elaine no le había dicho lo grave que era, pero su amiga había insistido en que la llamara después de la cita. ¿Qué debía decir? Tengo cáncer, estadio 3, pero el médico dice que me pondré bien. Colgó el teléfono. Primero Noel, luego todos los demás. El reloj de pared marcaba las 2 de la tarde. Noel volvería a las 6 si no se quedaba hasta tarde. Últimamente se retrasaba mucho, citando informes trimestrales y un nuevo proyecto. Elaine también notó otros cambios. Estaba más distante, hablaba menos de su día, y a veces le sorprendía mirándola con una mirada extraña y apreciativa. Ella lo había atribuido al cansancio, a la crisis de los 40, a lo que fuera. Ahora le parecía que simplemente no quería ver lo evidente. Elaine miró los folletos que aún tenía en las manos. La vida después del diagnóstico, apoyo psicológico para pacientes de cáncer, derechos de los pacientes. Los dejó sobre la mesa y se dirigió decidida al dormitorio. Lo más importante ahora era preparar la conversación con su marido. Después de pasar una hora pensando en la manera perfecta de darle la terrible noticia, Elaine se dio por vencida. No había palabras adecuadas para una conversación así. Decidió distraerse, limpió el armario, volvió a lavar las toallas, preparó la cena, aunque no le apetecía nada comer. Las actividades ordinarias daban la ilusión de un día normal. A las 4 en punto sonó el timbre. Noel. Hola. Su voz sonaba un poco tensa. Escucha, voy a llegar tarde esta noche. No me esperes para cenar. Noel. Elaine respiró hondo. Necesito hablar contigo. Es importante. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Pasa algo? Sí. No quiero hablar por teléfono. Otra pausa, más larga. De acuerdo, dijo por fin. Intentaré salir temprano. Estaré allí a las 8. A las 8. 2 horas más tarde de lo habitual, 2 horas más de espera. Gracias, dijo y desconectó. A las 7:30, Elaine oyó el ruido de la puerta principal al abrirse. Estaba sentada en el salón repasando los papeles que le había dado el doctor Pritchett. El tratamiento debía comenzar lo antes posible. Primero quimioterapia, luego cirugía y, posiblemente, radioterapia. Meses de dolor, debilidad, caída del cabello, náuseas, y todo ello sin garantías. Hola. Noel entró en el salón, pero no se acercó a abrazarla como había hecho antes. ¿Querías hablar? Elaine asintió. Siéntate, por favor. Él se sentó en la silla de enfrente, aún con el maletín en la mano. Su rostro expresaba desconfianza y, al parecer, impaciencia. Elaine sintió una repentina punzada de irritación. Se disponía a decirle que podía estar muriéndose y él parecía querer poner fin a la conversación e irse cuanto antes. Hoy he visto al doctor Pritchett, comenzó, tratando de mantener la voz firme. Llegaron los resultados de la biopsia. Noel se tensó y su mirada se volvió más concentrada. ¿Qué muestran? Tengo cáncer de mama, estadio 3, dijo ella, sonando extrañamente casual, como si le estuviera contando el pronóstico del tiempo. La cara de Noel cambió, palideció, sus ojos se abrieron de par en par y sus manos, que aún sujetaban el maletín, se volvieron blancas por la tensión. ¿Cáncer? Preguntó, como si no lo hubiera oído. ¿Está segura? La biopsia lo ha confirmado. El doctor Pritchett dice que tenemos que empezar el tratamiento cuanto antes. Quimioterapia. Dios, soltó por fin el maletín y se pasó la mano por la cara. Esto es horrible. Elaine esperó a que se acercara, a que la abrazara, a que le dijera que lo superarían juntos. Pero Noel permaneció en su silla, mirando hacia algún lugar más allá de ella. ¿Qué posibilidades hay?, preguntó finalmente, igual que ella había preguntado al médico. Un 70% de supervivencia a 5 años. Pero el doctor Pritchett dice que muchos se curan por completo. Noel asintió, pero su mirada permaneció ausente. Estaba claro que intentaba comprender la información, pero había algo en su reacción que no encajaba.
¿No estaba suficientemente conmocionado? ¿Demasiado? Elaine no lo entendía. ¿Qué tal estás?, preguntó por fin. ¿Yo? La miró, como sorprendido por la pregunta. Estoy en estado de shock, por supuesto. Es demasiado repentino. Para mí también, dijo Elaine, y le tembló la voz. Noel se levantó por fin y se acercó a ella, pero en lugar de abrazarla, se sentó a su lado y le cogió la mano. Tenía la palma fría y ligeramente húmeda. Tenemos que reflexionar, dijo. Pensar qué hacer a continuación. ¿Cuál es el siguiente paso?, intervino Elaine. Necesito curarme, Noel. No hay nada que pensar. Por supuesto, asintió. Tenemos que prepararnos. Financieramente, emocionalmente. No va a ser un tiempo fácil, una época difícil. Qué manera tan extraña de decirlo, como si se tratara de dificultades temporales en el trabajo, no de la lucha de su vida. Noel. Elaine se volvió hacia él, tratando de captar su atención. Tengo miedo. Esta confesión, sencilla y sincera, no le resultó fácil. Siempre había sido fuerte, independiente, había resuelto los problemas por sí misma. Pero ahora necesitaba su apoyo, su seguridad de que todo iría bien. Lo entiendo, dijo él, evitando mirarla a los ojos. Da miedo, pero eres fuerte, Elaine. Lo superarás, lo superarás. No lo superaremos, solo ella. El médico me dio información sobre grupos de apoyo, dijo Elaine, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Creo que debería ir. Sí, claro, aceptó rápidamente Noel. Es una buena idea. Finalmente miró el reloj y el gesto le dijo más que todas sus palabras. Quería ir. El día que ella le había informado de su enfermedad terminal, él había estado más preocupado por el tiempo. ¿Tienes prisa por llegar a algún sitio?, preguntó Elaine sin ocultar su amargura. ¿Qué? No, solo... vaciló. Es demasiada información de golpe. Necesito digerirla. Quizá vaya a dar un paseo para despejarme. ¿Ahora? ¿A las 8 de la noche? Elaine, tienes que entender que esto también es un shock para mí, dijo a la defensiva. Tengo que recomponerme para apoyarte como es debido. Ella sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años había creído que conocía a su marido, que estaría a su lado cuando lo necesitara, y ahora, cuando llegaban los verdaderos problemas, él iba a aclarar sus ideas. «Vete», dijo ella en voz baja. «Yo también quiero estar sola». Noel se levantó con evidente alivio. «No tardaré», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Lo siento, necesito un poco de tiempo. Los dos necesitamos reflexionar». Cuando la puerta se cerró tras él, Elaine se permitió llorar. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día brotaron a raudales. Lloró por su enfermedad, por el miedo a la muerte, por la incertidumbre del futuro, y por estar sola en el peor momento de su vida. La quimioterapia fue peor de lo que Elaine podría haber imaginado. No el dolor, las náuseas y la debilidad, la sensación de que su cuerpo la traicionaba. Se sentó en una silla con un gotero en la vena por segunda vez en 15 días, observando cómo la bolsa de líquido venenoso que se suponía debía matar las células cancerosas se vaciaba lentamente, pero también estaba matando algo dentro de ella. «¿Cómo se encuentra, señora Birch?», preguntó la enfermera Patricia, una mujer de unos 40 años con una sonrisa amable y unos ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «He estado mejor», intentó sonreír Elaine. «Pero lo estoy sobrellevando». «Claro que sí», asintió Patricia. «Eres fuerte, y créeme, con el tiempo será más fácil. Tu cuerpo se acostumbrará». Elaine quiso decir que no quería que su cuerpo se acostumbrara al veneno, pero se contuvo. Patricia solo hacía su trabajo, y lo hacía bien. «¿Su marido no está hoy con usted?», preguntó la enfermera comprobando la vía. «Está en el trabajo», respondió Elaine tratando de mantener la voz neutra. «Tiene mucho que hacer». «Lo comprendo»,
asintió Patricia, pero había un destello de desaprobación en sus ojos. Si necesitas algo, pulsa el botón. Noel no se presentó a ninguno de los tratamientos. Primero había citado el trabajo, luego algún asunto urgente, y últimamente ni siquiera se había molestado en dar explicaciones. Se limitaba a decir, hoy no puedo, y ya está. Elaine dejó de preguntar. Cerró los ojos intentando distraerse de las náuseas que empezaban a invadirla. Recordó su pelea de hacía 3 días cuando le preguntó desesperada por qué estaba tan distante. ¿Qué se supone que debo hacer, Elaine? Su voz sonaba cansada e irritada. ¿Sentarme y cogerte de la mano? Tengo trabajo que hacer. Alguien tiene que pagar las facturas. No se trata de las facturas, Noel. Intentó decir con calma, aunque por dentro le hervían las tripas. Se trata de apoyarte. Se trata de estar ahí para ti. Lo estoy, alzó la voz. Sigo aquí, en esta casa. No me escapé. No huí. ¿Qué listón tan bajo para una relación matrimonial? Ella no continuó esa conversación. No tenía energía para luchar. Después de su sesión de quimioterapia, Elaine fue recogida por Rina. Su amiga insistió en llevarla y traerla del hospital. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó Rina mientras ayudaba a Elaine a subir al coche. Mal, respondió Elaine con sinceridad. Pero sobreviviré. Claro que vivirás, dijo Rina con firmeza. Y nos sobrevivirás a todos. Elaine se quedó dormida de camino a casa, luchando contra las náuseas. Solo abrió los ojos cuando el coche se detuvo frente a su casa. ¿Por qué no te quedas?, preguntó Rina. Puedo preparar la cena. No sé si Noel... No pasa nada, la interrumpió Elaine. Me tumbaré a descansar. Gracias por tu ayuda. Rina la miró con preocupación. Elaine, si le pasa algo, con Noel o cualquier cosa, sabes que puedes decírmelo, ¿verdad? Elaine sonrió débilmente. Lo sé, pero a mí no me pasa nada. Es decir, en lo que respecta a mi situación. La casa la recibió con silencio. Noel no volvería hasta 3 horas después, si es que volvía, antes del anochecer. Últimamente se quedaba hasta tarde. Llegaba cuando ella dormía y se marchaba cuando aún estaba despierta. Era como si la evitara, como si temiera contagiarse su enfermedad o su desesperación. Elaine fue al dormitorio y se tumbó sin desvestirse. Las náuseas le venían en oleadas, pero sabía que solo era el principio. Dentro de 1 hora sería peor. Cerró los ojos, deseando una cosa, dormirse y no sentir su cuerpo. Se despertó con el sonido del teléfono. Noel se había olvidado el móvil. Era raro. Siempre llevaba el teléfono encima, a veces incluso en el cuarto de baño. Elaine giró la cabeza y miró hacia la mesilla de noche, en el lado de la cama de él. La pantalla del teléfono brillaba por un mensaje entrante. Sin pensar en lo que hacía, Elaine alargó la mano y cogió el teléfono. El mensaje era de una tal Hazel. Te espero a las 7. Compra vino por el camino. Te quiero. Elaine se quedó mirando la pantalla, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Hazel? ¿Quién es Hazel? ¿Y por qué le estaba diciendo a su marido que le quería? Con dedos temblorosos desbloqueó el teléfono. Por suerte, o por desgracia, conocía la contraseña de Noel. Su cumpleaños, nada complicado. Abrió los mensajes y empezó a leer la correspondencia con Hazel. Lo que vio no dejaba lugar a dudas. Decenas de mensajes llenos de amor y pasión. Fotografías. Planes para verse. Llevaban así más de 3 meses. Todas las piezas del puzzle encajaban de repente. Su distanciamiento, sus retrasos en el trabajo, su frialdad. Todo comenzó mucho antes de su diagnóstico. Así que no era cáncer. Era solo que su marido se había enamorado de otra mujer. Elaine volvió a dejar el teléfono en la mesilla, extrañamente aturdida. El shock se mezclaba con una especie de calma casi antinatural. No sentía rabia ni dolor, solo fatiga. En estas 2 semanas se habían acumulado demasiadas cosas. Volvió a cerrar los ojos, pero no pudo conciliar el sueño. Su mente daba vueltas a preguntas sin respuesta.
¿Quién era Hazel? ¿Cuánto tiempo hacía que había empezado? ¿Y qué hacer ahora? Noel volvió a las 6 de la tarde, antes de lo habitual. Elaine le oyó entrar en silencio en la casa, dirigirse a la cocina y abrir la nevera. Se levantó de la cama, presa de la debilidad, y se dirigió hacia él. «Hola», dijo él cuando la vio en la puerta de la cocina. «¿Qué tal el tratamiento?» «Bien», respondió ella con voz firme. «¿Quién es Hazel?» Noel se quedó helado con la botella de agua en la mano. Su rostro cambió, sus labios se apretaron en una fina línea. «¿Qué?» «Hazel, te ha enviado un mensaje. Te has dejado el móvil en casa». Noel dejó lentamente la botella sobre la mesa. «¿Leíste mis mensajes?» Su voz no sonaba culpable, sino acusadora. «Sí», respondió Elaine con sencillez. «¿Quién es ella?» Respiró hondo, sopesando claramente sus opciones. Luego decidió decir la verdad o parte de la verdad. «Trabaja para nuestra empresa, en marketing, y te acuestas con ella». No era una pregunta, pero Noel asintió de todos modos. «Sí, desde hace un tiempo. 3 meses, según los informes». Elaine sintió que el entumecimiento empezaba a transformarse en ira. 3 meses, Noel, mucho antes de mi diagnóstico. «Elaine, es complicado». Se frotó la cara con la mano. «Tú y yo llevamos mucho tiempo distanciados. Tú lo sabes». «¿Que lo sé?», alzó la voz. Sabía que nuestro matrimonio no era perfecto, pero no sabía que estaba tan roto que decidiste tener una amante. «No grites», gruñó Noel. «Hablemos como adultos». ¿Como adultos? Elaine sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero las contuvo. «Me engañas con una tal Hazel y luego, cuando me da cáncer, te largas y me dejas sola para que me ocupe de ello». «Yo no te dejé», replicó él. «Sigo aquí. Pago las facturas, yo...» «Las facturas», le interrumpió Elaine. «Lo único que te importa son las malditas facturas. Y el apoyo emocional, Noel, que hay de estar a tu lado cuando tu mujer lucha por su vida. ¿Quieres saber la verdad?» Hay rabia en su voz. «No puedo soportarlo, Elaine. No puedo ver cómo enfermas, cómo pierdes el pelo, cómo vomitas después de la quimio. Es demasiado duro. ¿Es demasiado duro para ti?» Elaine le miró con incredulidad. «¿Cómo crees que me siento?» «Sé que para ti es peor», desvió la mirada. «Pero no puedo... No estoy hecha para esto, ¿sabes? No sé cómo manejar estas cosas». «Nadie puede, Noel». Estaba prácticamente gritando. «¿Crees que sé cómo manejarlo? ¿Crees que no estoy muerta de miedo? Pero estoy luchando contra ello, y te fuiste corriendo con tu Hazel». «Ella no es mi Hazel», corrigió. Ella me hace feliz, Elaine. Desde hace mucho tiempo». Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada en la cara. «¿Y yo te hago infeliz?» «No, no es eso», sacudió la cabeza. «Simplemente nos hemos distanciado. Son cosas que pasan. ¿Y decidiste que el mejor momento para hacérmelo saber era cuando estoy luchando contra el cáncer?» Elaine sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ni siquiera intentó secárselas. «No pensaba decírtelo», admitió Noel con sinceridad. «Ahora no. Quería esperar hasta... ¿Hasta qué?» Dio un paso hacia él. «Hasta que estuviera muerto o recuperado». Elaine, no, dio un paso atrás. «No quería hacerte daño, por eso no dije nada». «No, te callaste porque te hacía sentir más cómoda», sacudió la cabeza. «Siempre tomas el camino de menor resistencia, Noel, siempre pensando solo en ti». «No es justo», sonó dolido. «He hecho mucho por ti, por nosotros». «¿Cómo qué?» Elaine cruzó los brazos sobre el pecho. «Apoyé tu decisión de centrarte en tu carrera en lugar de tener hijos», empezó. «Acepté esta casa, aunque costaba más de lo que podíamos permitirnos. ¿Aceptaste?», le interrumpió Elaine. «Tomamos esas decisiones juntos, Noel. Y yo también hice muchos sacrificios por nosotros. Rechacé el puesto en Chicago porque no querías mudarte. Te apoyé cuando tuviste una crisis laboral hace 3 años. Siempre estuve ahí para ti. Y ahora te estás muriendo», gritó, y luego dejó de hablar,
claramente arrepentido de lo que había dicho. Se hizo un gran silencio en la habitación. Elaine se quedó mirando a su marido sin reconocerlo. ¿Quién era aquel hombre? Desde luego, no el hombre con el que se había casado hacía 11 años. No me estoy muriendo, dijo por fin en voz baja. Estoy luchando y tengo una buena oportunidad. Elaine suspiró. No quería decir eso. Lo siento. No, sacudió la cabeza. Es exactamente lo que querías decir. Tienes miedo de que me muera y te deje sola con esta culpa. ¿O tienes miedo de que sobreviva y tengas que continuar con este matrimonio? ¿Qué es peor, Noel? No sé qué quieres que te diga. Extendió las manos. Sí, conocí a otra mujer. Sí, me enamoré de ella. Ocurrió antes de tu enfermedad y lamento el momento, pero no los sentimientos en sí. ¿Sabe Hazel que tu mujer tiene cáncer?, preguntó Elaine, dándose cuenta de repente de que ni siquiera había pensado en ese aspecto. Noel apartó la mirada. No, no se lo he dicho. ¿Por qué? ¿Temes lo que pensaría de ti si supiera que dejas a tu mujer enferma? No la voy a dejar, exclamó. Sigo aquí, estoy cuidando de ti. No has ido a ninguna quimioterapia, dijo Elaine en voz baja. No me cogiste de la mano cuando me estaba volviendo del revés. No me trajiste agua en mitad de la noche cuando tenía fiebre por los medicamentos. Eso no es preocuparse, Noel. Es coexistir bajo el mismo techo. Se quedó callado, y en su silencio Elaine vio un reconocimiento de lo acertado de sus palabras. Hazel te espera esta noche a las 7, dijo. Con vino. No te entretendré. Elaine, no hagas eso, sacudió la cabeza. Podemos hablar, discutir cómo debemos proceder. ¿Cómo seguimos adelante? Sonrió con amargura. Ya has tomado una decisión, Noel. La elegiste a ella. Yo no elegí a nadie, levantó la voz. Solo estaba en una situación. Tú creaste esa situación, lo interrumpió Elaine. No eches la culpa a las circunstancias. Noel respiró hondo, tratando de calmarse. Vale, puede que tengas razón, pero ahora mismo los dos necesitamos tiempo para calmarnos y pensar. ¿Qué hay que pensar? Elaine negó con la cabeza. Estás enamorado de otra mujer. No quieres apoyarme durante mi enfermedad. Todo está muy claro. No hay nada claro. Volvió a alzar la voz. Me estás haciendo parecer un monstruo, pero no lo soy. Sí, conocí a otra mujer. Sí, estoy alejado de ti, pero no te dejé. Sigo intentando encontrar una salida a esta situación. ¿Cuál es la salida, Noel? Elaine sintió que sus fuerzas se agotaban. A la debilidad por la quimioterapia se sumaba el agotamiento emocional. ¿Quieres seguir viendo a Hazel mientras sigues viviendo conmigo bajo el mismo techo? No lo sé. Agitó las manos con desesperación. Estoy confundida, Elaine. No sé qué es lo correcto. ¿Lo correcto? Sonrió ella con amargura. Lo correcto sería no engañar a tu mujer. Lo correcto habría sido estar a mi lado cuando estuve enferma. Pero esos trenes ya se han ido. Noel la miró largo rato y luego dijo despacio. Quizá deberías quedarte con tu padre, o con Rina, hasta que solucionemos esta situación. Elaine no daba crédito a lo que oía. «Me estás echando de mi propia casa, a mí con cáncer». «No es cierto», levantó las manos en un gesto defensivo. «Solo te ofrezco una solución temporal. Los dos necesitamos espacio». «Tú necesitas espacio», le corrigió Elaine, «para que puedas traer aquí a tu amante sin miedo a que yo vuelva de repente y perturbe vuestro idilio». «Eso no es cierto», sacudió la cabeza, pero sus ojos delataban la verdad. «¿Sabes qué, Noel?» Elaine se enderezó, haciendo acopio del resto de sus fuerzas y su dignidad. «Tienes razón. Debería irme. No porque necesites espacio, sino porque me merezco algo mejor que esta farsa». «Elaine, no seas dramática», suspiró. «No digo que debamos divorciarnos. Es solo que ahora las cosas son demasiado complicadas». «¿Complicadas?» Ella lo miró directamente a los ojos. «Estoy luchando por mi vida, Noel, todos los días. Y a ti te preocupa explicarle a tu amante por qué no puedes quedarte a dormir.
¿Qué tiene eso de difícil? No lo entiendes, sacudió la cabeza. Te estás muriendo y yo tengo que seguir adelante. Tengo que pensar en mi futuro. Las palabras flotaban en el aire, afiladas como fragmentos de cristal. Elaine sintió que algo se hacía añicos en su interior. Todas las ilusiones que le quedaban sobre su matrimonio, sobre Noel, sobre la posibilidad de que él la amara de verdad. «Fuera», dijo en voz baja. «Fuera de mi casa». Elaine no me refería a eso, dio un paso hacia ella. «Es que... Lo entiendo, Noel», dio un paso atrás. «Lo has dejado perfectamente claro. Ahora vete, vete con tu Hazel. Sigue adelante». «Esta también es mi casa», le recordó con súbita ira. «No puedes echarme». «De acuerdo», asintió Elaine. «Entonces me iré. Dame un par de días para hacer las maletas». «Elaine, no seas así», su tono se suavizó. «Podemos llegar a un acuerdo». «¿Qué clase de compromiso, Noel?», sacudió la cabeza con cansancio. «¿Entre la vida y la muerte? ¿Entre la lealtad y la traición? Algunas cosas no pueden dividirse por la mitad». Guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Elaine se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el dormitorio. Necesitaba tumbarse. La conversación le había quitado las últimas fuerzas y las náuseas de la quimioterapia empeoraban. «Dormiré en casa de Hazel», dijo Noel tras ella. «Hablaremos por la mañana». Elaine no contestó. No tenía nada más que decirle a aquel hombre. Entró en el dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella. Las lágrimas le corrían por la cara, pero apenas las notaba. Sentía un vacío interior y un extraño alivio. Ahora sabía la verdad. Ya no tenía que malgastar energías intentando comprender por qué su marido estaba distanciado. Todo se volvió claro como el cristal. Llegó a la cama y se tumbó, cerrando los ojos. Se oyeron los pasos de Noel al otro lado de la puerta, el ruido del armario al abrirse, el crujido de la ropa. Estaba haciendo la maleta. Luego todo quedó en silencio y solo el portazo de la puerta principal le indicó que se había marchado. Elaine se quedó a oscuras, escuchando el silencio de la casa. Por primera vez en 15 días, no pensaba en el cáncer. Todos sus pensamientos se centraban en cómo había llegado a ese punto, en que todo lo que había construido a lo largo de los años se había derrumbado como un castillo de naipes, y lo que debería hacer a continuación. «Tienes razón, me disculpo por mi error». No hay mención de Hazel viniendo a Elaine. Ahora reescribiré el capítulo 3 exactamente como estaba planeado, sin esa desviación. La mañana estaba nublada, al igual que el humor de Elaine. Metió lentamente sus cosas en la maleta, asegurándose de llevar solo lo imprescindible. Rina le había dicho que podía quedarse con ella el tiempo que necesitara, pero Elaine no quería ser una carga. Unos días, una semana como mucho, decidió. Luego tendría que pensar en algo, quizá alquilar un piso, o ir a la casa de su padre en Greenville, aunque esa idea le producía sentimientos encontrados. No es que Clyde y ella se llevaran mal, es que ambos no sabían expresar sus emociones. Desde la muerte de mamá, 10 años atrás, su relación se había vuelto aún más torpe y formal. Noel no vino a casa ni por la mañana ni por la tarde. Llamó diciendo que vendría por la noche para hablar tranquilamente. Elaine no esperó. Ya había tomado una decisión. Cuando Rina llegó para ayudarla con sus cosas, Elaine se sintió extrañamente aliviada. Como si dejar la casa donde ella y Noel habían vivido durante tantos años fuera también dejar atrás parte de su dolor. «¿Seguro que no quieres que hable con ese cabrón?», preguntó Rina mientras cargaban las maletas en su coche. «Estoy segura», asintió Elaine. «No tengo nada que decirle». «Yo tengo mucho que decirle». Rina agarró el volante con rabia. «Dejarte tirada en un momento así. Siempre supe que era débil, pero no creí que lo fuera tanto». Elaine permaneció en silencio. No tenía energía para hablar. La quimioterapia, el agotamiento emocional, la mudanza, todo ello estaba consumiendo sus últimas energías.
Se limitó a mirar por la ventana las casas que pasaban por Indianola, la ciudad donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. El piso de Rina era pequeño pero acogedor. Solo había un dormitorio, pero su amiga había insistido en que Elaine lo ocupara, y ella se había acomodado en el sofá cama del salón. «Ponte cómoda», dijo Rina mientras la ayudaba a entrar. «He pedido la cena y llegará dentro de media hora. Deberías comer». «Gracias», sonrió Elaine débilmente. «Pero no tengo hambre». «Deberías tenerla», insistió Rina. «Ya has adelgazado demasiado últimamente». Aquella noche, después de que Rina se hubiera ido a duchar, Elaine decidió por fin llamar a su padre. Había estado posponiendo la conversación, pero se dio cuenta de que no podía ocultarle nada. Clyde Holbrook contestó al segundo tono. Su voz grave y un poco ronca sonaba cautelosa. Rara vez recibía llamadas de su hija entre semana. «¿Elaine? ¿Pasa algo?» «Hola, papá». Intentó mantener la voz normal. «Solo quería hablar». Pausa. Clyde estaba claramente sorprendido. No eran de los que llamaban solo para charlar. «Claro», dijo por fin. «¿Qué tal te va? ¿Cómo va el tratamiento?» Elaine respiró hondo. Su padre conocía su diagnóstico, se lo había dicho justo después de enterarse. Su respuesta fue la típica de Clyde Holbrook, reservada, con pocas palabras, pero ella percibió su preocupación y su apoyo. «El tratamiento va según lo previsto», respondió ella. «Pero, papá, Noel y yo hemos roto. Ahora estoy en casa de Rina». El silencio al otro lado de la línea se hizo pesado. «¿Cómo que hemos roto?», preguntó finalmente Clyde, con una nota de acero en la voz. «Tiene otra mujer», intentó hablar Elaine con calma. «No podía soportar mi enfermedad. Dijo que necesitaba pensar en su futuro». Silencio de nuevo, pero ahora Elaine podía sentir casi físicamente la ira de su padre palpitando a través de la línea telefónica. «Te dejó». No era una pregunta, era una afirmación. «Cuando estabas enferma de cáncer». «Sí», respondió Elaine con sencillez. «Me fui a vivir con Rina. Aún no he decidido qué voy a hacer». «Volver a casa», dijo Clyde. «Greenville, te ayudaré con el tratamiento». Elaine cerró los ojos. Sabía que su padre se lo ofrecería y estaba agradecida, pero mudarse a casa de sus padres a 40 kilómetros de Indianola significaba renunciar a los médicos a los que estaba acostumbrada, al apoyo de Rina, al trabajo al que esperaba volver después del tratamiento. «Gracias, papá, pero de momento me quedo aquí. Necesito terminar mi tratamiento con el doctor Pritchett. Entonces, decidiré qué hacer a continuación». Clyde hizo una pausa y dijo, «Lo que quieras, pero recuerda que mi casa está siempre abierta para ti». «Lo sé». Elaine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias». «Ese cabrón». La voz de Clyde se volvió más áspera. «¿Dónde está ahora?» «No lo sé», respondió Elaine con sinceridad. «Probablemente en casa o con su mujer». «¿Dónde trabaja?» La pregunta surgió de la nada. «Construcciones Midland», respondió Elaine, sorprendida por el repentino cambio de tema. «Papá, ¿qué haces?» «Nada», respondió Clyde con demasiada rapidez. «Solo quiero saber dónde encontrar a ese cabrón si es necesario». «Papá», suspiró Elaine, «por favor, no hagas ninguna estupidez. Ahora mismo no necesito nada más que problemas con la policía». «No te preocupes», su voz se suavizó. «Solo quiero hablar con él». Elaine conocía a su padre. En su mente, solo hablar podría significar cualquier cosa. «Prométeme que no irás a buscarle», insistió. «Por favor, papá, necesito tu apoyo, no problemas». «Por supuesto», aceptó él, pero con demasiada facilidad. «Lo que tú digas, hija». Hablaron un poco más. De su tratamiento, del trabajo de Clyde, de algunas trivialidades domésticas. Cuando colgó el teléfono, Elaine se sintió extrañamente inquieta. Su padre tramaba algo, estaba segura.
Clyde Holbrook estaba sentado en el salón, agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En su interior bullía una rabia que no había sentido en años. ¿Cómo se atrevía ese cabrón? ¿Cómo podía abandonar a Elaine cuando estaba enferma, cuando necesitaba ayuda? Se levantó y se dirigió a la cocina. Se sirvió un whisky, solo un dedo. Nunca se había permitido más. Se lo bebió de un trago, sintiendo cómo el alcohol le quemaba la garganta. No le ayudó a calmarse. Clyde sabía lo que tenía que hacer. Lo supo desde el momento en que oyó el temblor en la voz de su hija. Elaine era fuerte, como su madre. No se quejaba, no pedía ayuda, pero él podía oír el dolor detrás de sus palabras y no podía dejarlo impune. La solución llegó al instante. Llamó al trabajo y dijo que se tomaba vacaciones por motivos familiares. El supervisor de turno no hizo demasiadas preguntas. Clyde Holbrook, en 15 años como inspector de seguridad en la central eléctrica, nunca se había tomado una baja por enfermedad o un permiso sin una urgencia. Prepararse fue cuestión de minutos. Clyde cogió las llaves de su viejo Ford, comprobó su cartera y salió de casa. Indianola estaba a 40 kilómetros, menos de una hora en coche. Estaría allí a la hora de comer. Por el camino, Clyde repasó mentalmente lo que le diría a aquel cabrón. No le salían las palabras, nunca se le había dado bien hablar. Pero estaba seguro de que Noel Birch recordaría aquel encuentro el resto de su vida. Construcciones Midland estaba situada en un nuevo centro de negocios a las afueras de Indianola. Un edificio de cristal de 3 plantas con pretensiones de modernidad. Clyde aparcó justo delante de la entrada, sin importarle las normas. Poco le importaban ahora esas trivialidades. Una joven recepcionista se sentó en el vestíbulo y levantó la vista con una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarle?» «Noel Birch», dijo Clyde acercándose al mostrador. «¿En qué despacho está?» «¿Tiene cita?» La sonrisa de la chica se volvió un poco más recelosa. «Sí», mintió Clyde. «Soy su suegro». La recepcionista miró el ordenador. «El señor Birch está en el departamento financiero, tercera planta, sala 312, pero no veo ningún registro de una reunión». «Ya lo sabe», la interrumpió Clyde, dirigiéndose al ascensor. La tercera planta le recibió con el silencio y la frialdad del espacio de oficinas. Clyde recorrió el pasillo, leyendo los números de las puertas. 312. Se detuvo, respiró hondo y llamó a la puerta. «Adelante». Sonó la voz de Noel. Clyde abrió la puerta y entró. El despacho era pequeño, pero con pretensiones de estatus. Un sillón de cuero, un escritorio caro, diplomas enmarcados en la pared. Noel estaba sentado frente al ordenador, tecleando algo con atención. Levantó la vista y se quedó helado al ver a su suegro. «¿Clyde?» le tembló la voz. «¿Qué haces aquí?» «He venido a hablar». Clyde cerró la puerta tras de sí y se adelantó. «Sobre mi hija». Noel palideció visiblemente. Se reclinó en la silla, intentando mantener una apariencia de calma. «Elaine te lo ha dicho». No era una pregunta. «Sí». Clyde se acercó a la mesa. «Me dijo que la dejaste cuando estaba enferma de cáncer, por otra mujer. Mira, Clyde, es una situación complicada». Noel levantó las manos en un gesto conciliador. «Sé lo que parece, pero ¿qué aspecto tiene?», le interrumpió Clyde, y su voz, normalmente tranquila, sonó ahora amenazadoramente grave. «Parece que eres un bastardo cobarde que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles, como si hubieras traicionado a la que había sido tu esposa durante 11 años en el momento más difícil de su vida». «No lo entiendes», Noel negó con la cabeza. «Elaine y yo llevamos mucho tiempo distanciados. Lo que le pasó a Hazel...» «No te atrevas a decir el nombre de tu puta en la misma frase que el de mi hija», gritó Clyde, y Noel se desplomó en su silla. En ese momento, se abrió la puerta del despacho y entró una mujer con una carpeta de documentos. «Noel, tengo las cifras del nuevo proyecto»,
Dejó de hablar al ver la tensa escena. «Lo siento, ¿es un mal momento?» «No». Clyde se volvió hacia ella. «Llegas justo a tiempo. ¿Trabaja con este hombre?» La mujer asintió vacilante, pasando la mirada de un hombre a otro. «Sí, soy Hazel Norwood, jefa de marketing. ¿Y usted es...?» «¿Hazel?» Clyde sonrió. «¡Qué casualidad! Soy Clyde Holbrook, el padre de Elaine Birch». La mujer de este hombre señaló con la cabeza a Noel, que ahora parecía a punto de caerse por los suelos. Hazel se quedó paralizada, su cara expresaba asombro y vergüenza. «Señor Holbrook, yo... ¿No sabía que mi hija tenía cáncer?», preguntó Clyde sin rodeos. Hazel palideció y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Cáncer?», se volvió hacia Noel. «¿De qué está hablando?». Noel permaneció en silencio con la cabeza gacha. Su silencio fue la mejor confirmación. «Así que no te lo dijo», asintió Clyde, como si confirmara sus pensamientos. «No te dijo que abandonó a mi hija cuando se enteró de que estaba enferma. La echó de casa». Para entonces, un pequeño grupo de empleados, atraídos por la conversación en voz alta, se había reunido en la puerta de la oficina. Noel se fijó en ellos y se puso aún más pálido. «Clyde, hablemos en privado», pidió levantándose de la mesa. «Este no es lugar para discusiones familiares». «Yo creo que sí», argumentó Clyde. «Que todo el mundo sepa qué clase de hombre eres. Que sepan que abandonaste a mi hija cuando luchaba por su vida». Noel dio un paso hacia la puerta, pero Clyde le cerró el paso. A pesar de su edad, 64 años, era un hombre corpulento, una cabeza más alto que su yerno y considerablemente más ancho de hombros. «No irás a ninguna parte hasta que respondas por lo que has hecho», dijo Clyde, con una voz tan amenazadora que Noel retrocedió. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, intentando que no le temblara la voz, pero sin conseguirlo. «Quiero que reconozcas qué clase de hombre eres». Clyde dio otro paso adelante, obligando a Noel a retroceder contra la pared. «Quiero que todos los presentes sepan lo que le hiciste a mi hija». Para entonces, unas 10 personas se habían reunido en el despacho y en la puerta. Todos observaban en silencio. Hazel era la que estaba más cerca, con una mezcla de asombro y repugnancia. «Clyde, por favor», dijo Noel casi suplicante. «Arreglemos esto como hombres». «¿Como hombres?». Clyde sonrió con amargura. Un hombre de verdad nunca abandonaría a su mujer enferma. Un hombre de verdad no le diría: «Te estás muriendo y tengo que seguir con mi vida». Tú no eres un hombre, Noel. Eres un cobarde. Casi escupió la última palabra. Entonces, más rápido de lo que nadie podía esperar, Clyde agarró a Noel por los pectorales y lo puso de rodillas. «Diles», gruñó, asomándose por encima de su yerno. «Diles que abandonaste a tu mujer cuando descubriste que tenía cáncer. Diles que la echaste de casa para traer a una amante». Noel, de rodillas, parecía patético. Tenía la cara enrojecida por la humillación y los ojos desorbitados, incapaces de concentrarse en nada. «Yo no la eché», intentó justificarse. Elaine decidió irse por su cuenta. Después de que le dijeras que se estaba muriendo y que necesitabas seguir adelante, Clyde apretó el agarre, casi levantando a Noel por el cuello. «Di la verdad, ahora mismo». Noel miró a los colegas reunidos, a Hazel, que tenía cara de asco, y cedió. «Sí», susurró. «Fallé. Cuando Elaine tuvo cáncer, me acobardé». «Más fuerte», exigió Clyde, para que todos pudieran oír. «Abandoné a Elaine cuando me enteré de que tenía cáncer», gritó Noel con la voz quebrada. «Tenía miedo. No podía verla enfermar». En el despacho reinaba un pesado silencio. Clyde soltó lentamente el cuello de Noel, pero no se levantó de las rodillas como si no encontrara fuerzas. «Ni siquiera me dijiste que tu mujer estaba enferma», dijo Hazel en voz baja, dando un paso atrás. «Me dejaste creer que solo estabais separados, que erais libres». Noel permaneció en silencio, bajando la cabeza.
¿Es cierto que Elaine tiene cáncer?, preguntó alguien en la multitud de la puerta. Sí, contestó Clyde sin dejar de mirar a su yerno. Fase 3. Está recibiendo quimioterapia. Sola, sin el apoyo de su marido, que juró estar con ella en la salud y en la enfermedad. Hubo murmullos de juicio. Una de las mujeres gimió suavemente. Hazel retrocedió un paso. No lo sabía, dijo, dirigiéndose más a la multitud que a Noel. Juro que nunca. Te creo, asintió Clyde. Mi yerno es un maestro de la mentira y la manipulación, pero ahora todo el mundo sabe la verdad. Hazel se dio la vuelta y salió del despacho apartando a sus colegas del camino. Noel levantó por fin la cabeza. «Hazel, espera», gritó, tratando de levantarse, pero Clyde le puso una mano pesada en el hombro, manteniéndolo en su sitio. «Aún no has terminado», dijo. «Hay algo que tienes que hacer». «¿Qué otra cosa?», preguntó Noel sin vida, sin intentar ya mantener la dignidad. «Vas a dejar la casa de Elaine», dijo Clyde con firmeza. «Vas a recoger tus cosas y marcharte esta noche. Volverá a casa y no la molestarás». «También es mi casa», objetó Noel débilmente. «No después de lo que has hecho». Clyde se inclinó hacia él. «Si no abandonas la casa de Elaine de buena gana, volveré. Y nuestra próxima conversación será mucho menos educada. ¿Me has entendido?» Noel asintió lentamente, con una expresión de derrota en el rostro. «Bien», dijo casi en un susurro. «Recogeré mis cosas esta noche». «Una cosa más», se enderezó Clyde. «No intentarás ponerte en contacto con mi hija. Todos los asuntos relacionados con el divorcio se tramitarán a través de un abogado. ¿Lo has entendido?» Noel volvió a asentir, sin levantar la vista. Clyde retrocedió un paso, permitiéndole por fin ponerse en pie. Noel se levantó, tambaleándose como un borracho. Tenía la cara roja de humillación y le temblaban las manos. «Ya puedes irte», dijo Clyde, señalando la puerta. «Tus colegas ya saben quién eres». Noel pasó junto a él con la cabeza gacha. La multitud se separó para dejarle pasar. Nadie dijo una palabra. Solo miradas de desaprobación lo despidieron. Clyde se quedó solo en el despacho. Sintió que la adrenalina que le había mantenido todo este tiempo empezaba a remitir. Había hecho lo que tenía que hacer. Protegió a su hija lo mejor que pudo. Ahora era el momento de volver a Greenville y llamar a Elaine, de decirle que podía volver a casa. Al salir de la oficina, los hombres del pasillo lo miraron con respeto. Algunos asintieron como si aprobaran sus acciones. Una de las mujeres se acercó y le dijo en voz baja: «Dígale a su hija que rezaremos por ella». Clyde asintió, incapaz de encontrar las palabras. No era un hombre religioso, pero ahora mismo agradecía cualquier apoyo para Elaine. Al salir del edificio, respiró profundamente aire fresco. Una extraña sensación de satisfacción se mezclaba con la ansiedad. No sabía si Elaine aprobaría lo que había hecho. Siempre había sido reservada. No le gustaban las escenas públicas. Pero a veces un hombre tiene que hacer lo que cree correcto, aunque eso signifique violar los límites de otra persona. Sobre todo cuando se trata de proteger a la familia. La tercera sesión de quimioterapia fue peor que las anteriores. Elaine se sentó en la silla, sintiendo cómo el veneno se extendía lentamente por sus venas. Su cuerpo respondía con oleadas de náuseas y debilidad. La enfermera Patricia se acercaba periódicamente, comprobando su vía intravenosa y preguntándole cómo se encontraba. La breve respuesta de Elaine fue: «Bien». Ambas se dieron cuenta de que no era cierto. Rina se sentó a su lado con el teléfono en las manos, intentando distraer a su amiga con historias de su tienda. Elaine agradeció la charla. Le impedía concentrarse en el dolor y el miedo. ¿Te imaginas que un tipo venga ayer y me pida un ramo que diga «siento ser tan idiota»? Rina puso los ojos en blanco. Le ofrecí un cactus. Elaine sonrió débilmente. Rina era una gran amiga, comprensiva, sin compadecerse ni mimarse.
Era una gran amiga con la que llorar, con la que reír, con la que estar tranquila. Señorita Parker, Patricia miró hacia la habitación. Hay una llamada para usted. Dicen que es urgente, de su tienda. Rina se levantó y miró preocupada a Elaine. Adelante, asintió ella. Estoy bien. Al quedarse sola, Elaine cerró los ojos. 3 semanas desde que dejó a Noel. 3 semanas de vida en casa de Rina. 3 semanas de relativa paz, excepto por los viajes al hospital y las noches de agonía posteriores. Su padre la llamaba todos los días para preguntarle cómo estaba. Antes llamaban una vez a la semana, los domingos, y la conversación rara vez duraba más de 5 minutos. Ahora Clyde podía hablar con ella media hora seguida, preguntándole por su bienestar, su tratamiento, sus planes. Elaine apreciaba la preocupación, aunque no entendía muy bien de dónde venía. Rina regresó 15 minutos más tarde, cuando el procedimiento tocaba a su fin. ¿Va todo bien?, preguntó Elaine. Sí, solo una confusión con un pedido. Rina hizo un gesto con la mano. ¿Qué tal? Lista para volver a casa, intentó sonreír Elaine, y a la cama para los 2 días siguientes. El camino de vuelta al piso de Rina fue un largo silencio. Elaine sentía que su amiga quería decir algo, pero no se atrevía. Una vez que estuvieron en casa y Elaine se acomodó en la cama con una almohadilla térmica y pastillas, Rina finalmente exhaló. Hay algo que tengo que decirte. ¿Qué te ocurre? Elaine se incorporó sobre las almohadas. ¿Recuerdas que me llamaron por teléfono? Rina se sentó en el borde de la cama. No era de la tienda, era tu padre. Mi padre. Elaine frunció el ceño. ¿Por qué te llamaba? Quería que te preparara. Rina respiró hondo. Elaine, tu padre fue a ver a Noel al trabajo, hace 3 días. Elaine sintió que se le enfriaban las entrañas. ¿Qué ha hecho? Él... Rina dudó. Hizo una escena, en la oficina, delante de todos los colegas de Noel. ¡Oh, Dios! Elaine se cubrió la cara con las manos. ¡Oh, no! Hizo que Noel confesara que te había dejado cuando enfermaste, continuó Rina. En público, delante de todo el mundo, y Hazel estaba allí. ¿Hazel? Elaine dejó caer las manos mirando a su amiga con asombro. ¿Trabaja con Noel? Sí, es la jefa del departamento de marketing, asintió Rina. Y según Clyde, no sabía que estabas enfermo. Noel no se lo dijo. Elaine se recostó en las almohadas, tratando de dar sentido a lo que había oído. Su padre, siempre tan reservado, había humillado públicamente a Noel. Era extraño y un poco aterrador. ¿Qué había hecho exactamente?, preguntó en voz baja. Clyde dijo que hizo que Noel se arrodillara y admitiera que te había dejado porque estaba enfermo, dijo Rina rápidamente, como si temiera que si hablaba despacio no podría terminar. Delante de todos sus colegas, y Hazel estaba allí. Se enteró de tu cáncer por tu padre. Elaine cerró los ojos. Intentó imaginarse la escena. Clyde, tan severo y silencioso, obligando a Noel a arrodillarse delante de sus colegas. Era demasiado cinematográfico. No era propio de su padre. ¿Por qué hizo eso?, susurró ella. Porque te quiere, respondió Rina con sencillez. Y no soportaba la forma en que te trataba. Elaine no sabía qué sentir. ¿Enfado con su padre por haber intervenido? ¿Gratitud por protegerle? ¿Vergüenza por el escándalo público? Todo se mezclaba en una extraña maraña de emociones que ella no podía desenredar. Hay algo más, añadió Rina con cuidado. Clyde le dijo a Noel que se fuera de tu casa, y lo hizo. Ayer. Puedes volver a casa cuando quieras. Elaine guardó silencio. La idea de volver a una casa vacía donde todo le recordaría a Noel le resultaba extraña, pero, por otra parte, estaba harta de avergonzar a Rina, de dormir en la cama de otra persona, de vivir de las maletas. No sé qué decir, dijo finalmente. No tienes que decir nada, le apretó la mano Rina. Que sepas que tu padre te quiere mucho, y yo también, y los dos estamos de tu lado.
Aquella noche, Elaine no pudo dormir durante mucho tiempo, a pesar de su debilidad debilitante tras la quimioterapia. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había hecho su padre, a Noel, a Hazel. ¿Cómo se sentía ella misma al respecto? Si hubiera tenido fuerzas, se habría enfadado, pero no tenía fuerzas. Solo fatiga y la extraña sensación de que su vida se desmoronaba y ella solo podía mirar desde la barrera. Por la mañana la despertó el teléfono. Clyde. Buenos días. Su voz sonaba insegura, lo cual era raro. ¿Cómo te encuentras? Lo de siempre después de la quimio, contestó Elaine sentándose en la cama. Papá, Rina me lo ha contado todo, sobre lo que hiciste. Silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. Tuve que hacerlo, dijo Clyde con sencillez. Se lo merecía. Provocaste un escándalo público. Elaine trató de mantener la voz firme, pero el cansancio persistía en las palabras. Lo avergonzaste delante de sus colegas. Sí, Clyde no parecía arrepentido. Y volvería a hacerlo. Te abandonó cuando estabas enferma. Se merecía algo más que una simple humillación. Elaine cerró los ojos. Nunca había oído hablar a su padre con tanta pasión. Normalmente sus palabras eran parcas, medidas, sin emoción. Yo no te pedí que hicieras esto, dijo en voz baja. Nunca me lo pedirías, replicó Clyde. Eres demasiado orgulloso, como tu madre, pero a veces tienes que aceptar ayuda, aunque no la hayas pedido. Elaine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Mencionar a su madre era raro. Clyde apenas hablaba de su difunta esposa. Gracias, dijo por fin, por protegerme. Soy tu padre, contestó Clyde con sencillez. Es mi trabajo. Hablaron un poco más, de su tratamiento, de cómo pensaba volver a casa en unos días, cuando se sintiera mejor. Cuando Elaine colgó el teléfono, se sorprendió de estar llorando, no de dolor ni de resentimiento, sino de darse cuenta de que su padre, ese hombre silencioso y reservado, la quería tanto que estaba dispuesto a salir de su zona de confort por ella. 3 días después, cuando los peores efectos de la quimioterapia habían remitido, Elaine volvió a casa. Rina insistió en acompañarla y ayudarla a deshacer las maletas. La casa las recibió con silencio y polvo. Estaba claro que Noel no había cuidado el orden en las últimas semanas. Menuda posilga, comentó Rina mirando el salón. Déjame limpiar rápido y tú descansa un poco. Elaine no discutió. Se dirigió al dormitorio y se sentó en la cama, sintiéndose extrañamente ajena. Era su casa, su cama, sus cosas, pero, de algún modo, todo le parecía ajeno, distante, como si hubiera vuelto a un hotel en el que se había alojado una vez en lugar de a su propia casa. Su mirada se posó en la mesilla de noche. La fotografía de Noel y ella el día de su boda estaba vacía. ¿Se la había llevado consigo o la había tirado? De algún modo, la idea no le causó dolor, sino un leve desconcierto. Sonó el timbre. Elaine se estremeció al oír que Rina iba a abrir. Voces en el pasillo, femeninas y desconocidas. Luego, pasos hacia el dormitorio. Elaine. Rina se asomó a la habitación. Hazel Norwood ha venido a verte. Dice que quiere hablar contigo. ¿La hago pasar? Elaine se quedó helada. ¿Hazel? ¿Ha venido? ¿Por qué? No, hablaré con ella. Se levantó despacio. En el salón. Hazel esperaba, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Tenía un aspecto distinto al que Elaine se había imaginado, más joven, más agraciada, con el pelo castaño muy corto y grandes ojos verdes. Llevaba un estricto traje de negocios, pero su aspecto distaba mucho de ser profesional. Estaba confusa y avergonzada. Hola, empezó cuando vio a Elaine. Soy Hazel Norwood. Necesito hablar con usted. Siéntate. Elaine señaló una silla y se sentó en el sofá. Rina permanecía en silencio detrás de ella, con los brazos cruzados sobre el pecho como un guardaespaldas. Quería disculparme. Hazel respiró hondo. No sabía que estabas enferma.
Te lo juro, si lo hubiera sabido, nunca habría... Te creo, interrumpió Hazel. Te creo, interrumpió Elaine. Noel era una mentirosa convincente. Hazel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que ya estaban separados, que vuestro matrimonio había terminado en realidad meses antes de conocernos. Y tú te lo creíste. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, Hazel bajó la mirada. No tenía motivos para dudarlo. Dijo que habíais aceptado divorciaros, pero que queríais hacerlo de forma civilizada. Elaine sonrió descontenta. ¡Qué mentira tan conveniente, tanto para él como para Hazel! Ambos podían sentir que no eran tan malas personas. Cuando tu padre entró en la oficina, continuó Hazel, fue un shock para todos nosotros, especialmente cuando nos habló de tu diagnóstico. No él, ni siquiera lo insinuó. No es culpa tuya, dijo Elaine, sorprendida de su propia compostura. Tú también eres víctima de sus mentiras. Yo terminé con él. Hazel levantó la mirada. Ese mismo día, no soy esa clase de persona. No puedo estar con un hombre que abandona a su mujer cuando está enferma. Gracias por decírmelo, asintió Elaine. Pero no tenías por qué venir. No te guardo rencor. Lo necesitaba. Hazel sacudió la cabeza. Por mi propia tranquilidad. Y quería, si había algo que necesitaras, algo que pudiera hacer para ayudarte. No necesito nada, sonrió Elaine, y fue más fácil de lo que había esperado. Tengo apoyo, familia, amigos. Hazel asintió y se levantó. Lo comprendo. Que sepas que si necesitas algo, puedes acudir a mí. Cuando la puerta se cerró tras ella, Rina dijo por fin: Vaya, qué mujer más decente, y yo que pensaba que era tan basura como Noel. La gente a menudo no es lo que creemos que es, replicó Elaine, sintiendo un extraño vacío en su interior, para bien o para mal. Aquella noche, cuando Rina ya se había marchado, prometiendo pasarse mañana, volvió a sonar el timbre. Elaine se levantó a regañadientes del sofá donde intentaba leer un libro, distraída por las náuseas y el dolor de cabeza. Antes de abrir la puerta ya sabía quién era. Noel estaba en el umbral, pálido y agotado. En sus manos había un ramo de lirios, sus flores favoritas. En otro tiempo, ese gesto la habría conmovido. Ahora miraba las flores y solo sentía cansancio. Elaine se adelantó. ¿Puedo pasar? ¿Por qué? Ella no se movió de su asiento, impidiéndole el paso. Tenemos que hablar. Noel le tendió el ramo. Por favor. Sé que lo que hice fue horrible, pero quiero arreglarlo. Elaine lo miró fijamente, intentando sentir algo, rabia, resentimiento, dolor. Pero en su interior solo había vacío. Era como si todas las emociones asociadas a ese hombre se hubieran quemado. ¿Arreglarlo? Negó con la cabeza. Me dejaste cuando estaba enferma de cáncer. Me dijiste que me estaba muriendo y que debía seguir adelante. ¿Qué hay que arreglar? Tenía miedo. Bajó la cabeza. Me acobardé, lo admito, pero ahora me doy cuenta de lo mucho que significas para mí. Quiero estar a tu lado. Después de que mi padre te avergonzara delante de tus colegas, Elaine sonrió amargamente. Después de que Hazel te dejara, conveniente. Esa no es la cuestión. Noel sacudió la cabeza. Me he dado cuenta de lo mucho que significas para mí, de lo mucho que hemos pasado juntos. No hemos pasado por nada juntos, Noel. Cruzó los brazos sobre el pecho. Huiste al primer problema serio. Eso no es amor. Eso no es compañerismo. Ni siquiera es amistad. Elaine, por favor, dio otro paso adelante. Dame una oportunidad. He cambiado. Me di cuenta de lo que había hecho. Te diste cuenta de que estabas solo, le corrigió Elaine. Sin mujer, sin amante, sin el respeto de tus colegas. Así que decidiste volver a las andadas. Pero nada volverá a ser lo mismo, Noel. No puedo confiar en ti. No quiero hacerlo. Pero estuvimos juntos 11 años, sonaba desesperado. ¿Eso no significa nada? Sí, asintió Elaine. Significa que perdí 11 años con un hombre que me abandonó en el peor momento de mi vida.
Noel guardó silencio, cambiando de un pie a otro. Parecía patético en ese momento, y Elaine se sorprendió a sí misma pensando que una vez había amado a ese hombre. Una vez pensó que pasaría su vida con él. Era extraño lo rápido que habían cambiado las cosas. «¿Qué puedo hacer para que me perdones?», preguntó por fin. «Nada», Elaine negó con la cabeza. «No te guardo rencor, Noel. De verdad que no. Pero no quiero verte, no quiero estar contigo, no quiero compartir mi vida contigo». «No puedes deshacer todo lo que teníamos», dijo, con un deje de irritación en la voz. «No voy a deshacerlo», replicó Elaine, «pero voy a seguir adelante, y tú también deberías. Búscate un buen terapeuta, ponte en orden, y déjame en paz». «Elaine, por favor», alargó la mano para tocarle el hombro, pero ella se echó hacia atrás. «Vete, Noel». Su voz se endureció. «No quiero verte. Todos los divorcios se tramitan a través de un abogado». Noel la miró durante un largo rato con una mezcla de resentimiento, fastidio y algo parecido al miedo. Luego se dio la vuelta y se dirigió a su coche, dejando el ramo de lirios en el porche. Elaine cerró la puerta y se apoyó en ella. Extrañamente, hablar con Noel no le había causado dolor ni arrepentimiento, solo alivio, como si por fin se hubiera desprendido de una pesada carga que llevaba arrastrando demasiado tiempo. Volvió al salón y cogió el teléfono. Marcó el número de su padre. «Hola, papá», dijo cuando él contestó. «¿Qué tal si vienes el fin de semana? Hace tiempo que no hago tu tarta de arándanos favorita». «Me encantaría», contestó Clyde, y Elaine juraría haber oído una sonrisa en su voz. «Estaré allí el sábado». Al colgar el teléfono, Elaine sintió algo parecido a la esperanza por primera vez en mucho tiempo. Le esperaban muchas más sesiones de quimioterapia, cirugía y posiblemente radioterapia. El camino hacia la recuperación sería largo y arduo, pero ya no estaba sola. Elaine miró su reflejo en el espejo. El pelo corto que le había vuelto a crecer después de la quimioterapia ya tenía algo parecido a un peinado. Se pasó la mano por la nuca, sintiendo la suavidad de las finas hebras. Era más oscuro y grueso que antes. Los médicos le habían advertido de que eso era habitual. Otro recordatorio de lo que había pasado. 8 meses. 240 días de lucha, dolor, miedo, esperanza y pequeñas victorias. El último tratamiento de quimioterapia había terminado hacía 15 días. La cirugía fue un éxito hace 4 meses. El doctor Pritchett era cauto en su pronóstico, pero sus ojos delataban optimismo. «Las cifras son excelentes, Elaine. Seguiremos controlando, pero estoy más que satisfecho con los resultados». Se abrochó la blusa azul claro y se ajustó el cuello. Hoy era su primer día de trabajo tras una larga ausencia. La compañía de seguros le había mantenido el puesto, en parte por simpatía, en parte por la ayuda legal que había organizado su padre. Clyde había encontrado un buen abogado especializado en derecho laboral y había explicado a la dirección de la empresa los pormenores de la ley sobre empleados con cáncer. «¿Estás preparada?». Clyde se asomó a su habitación, ya vestido con su habitual chaqueta azul marino y pantalones grises. «Casi», sonrió Elaine a su padre. «Solo un poco nerviosa». «Es normal», asintió él. «El primer día siempre es duro, pero lo superarás». Clyde había llegado anoche de Greenville insistiendo en quedarse con ella antes del gran día. En los últimos meses se había convertido en una costumbre. Venía todos los fines de semana y a veces se quedaba varios días. Su relación había cambiado, haciéndose más estrecha y cálida. Elaine conoció a su padre de una forma nueva. Era un oyente atento, un apoyo fiable y, sorprendentemente, un buen cocinero. «El desayuno está listo», dijo Clyde. «Avena con arándanos, como a ti te gusta». «Gracias, papá», cogió la bolsa. «No tenías que quedarte a prepararme el desayuno». «Quería hacerlo», respondió él con sencillez, y había más franqueza emocional en aquellas 2 palabras que en cualquier larga conversación del pasado. Durante el desayuno hablaron de los planes para el día,
Clyde volvería a Greenville después de comer, tenía turno en la central eléctrica. Elaine iba a trabajar a tiempo parcial. La dirección había aceptado un horario reducido durante los primeros 15 días. ¿Está nerviosa?, preguntó Clyde, observando cómo revolvía metódicamente la avena sin apenas tocar la comida. Un poco, admitió Elaine. Ha pasado tanto tiempo, todo parece diferente. Tú eres diferente, observó Clyde. Más fuerte, se notaba. Elaine sonrió. Su padre nunca había sido generoso con los cumplidos, así que sus palabras significaban mucho. Gracias por estar a mi lado todo este tiempo, dijo ella. No podría haberlo hecho sin ti. Lo habrías hecho, sacudió la cabeza. Siempre has sido fuerte, como tu madre. Mencionar a su madre ya no le dolía tanto como antes. Habían hablado mucho de ella a lo largo de los meses. Clyde por fin había podido abrirse, contar historias, compartir recuerdos. Eso les ayudaba a ambos. Antes de marcharse, Elaine revisó el correo, una costumbre que había mantenido incluso durante su enfermedad. Entre las facturas y los anuncios, encontró un sobre de un abogado. Al abrirlo, vio la notificación oficial de que el proceso de divorcio había finalizado. Se había acabado. Elaine Birch ya no estaba casada con Noel Birch. Volvía a ser Elaine Holbrook. ¿Son buenas noticias?, preguntó Clyde al ver su expresión pensativa. El divorcio ha concluido oficialmente, le mostró el documento. Todo ha terminado. Clyde asintió sin decir palabra. Nunca había opinado sobre su decisión de conservar la casa y recuperar su apellido de soltera. Solo apoyaba cualquier decisión que ella tomara. Indianola recibió a Elaine con un sol radiante de primavera. Aparcó en su lugar habitual, frente a la oficina de la compañía de seguros, y se quedó sentada en el coche unos minutos, reflexionando. Luego respiró hondo y salió. «¡Elaine!», exclamó Dorothy, la anciana recepcionista, cuando la vio en la puerta. «¡Dios, cómo nos alegramos de verte!». La oficina la recibió con calidez y apoyo. Los compañeros se acercaron y la abrazaron, expresando su alegría por su regreso. Nadie mencionó sus cambios externos, su figura más delgada, su pelo más corto, las ojeras que ni siquiera el maquillaje podía ocultar. Todos fingían que acababa de volver de unas largas vacaciones. La jornada laboral pasa volando. Elaine se sorprendió al comprobar que sus habilidades no se habían esfumado. Resolvía el papeleo con facilidad, recordaba todos los procedimientos y enseguida cogía el ritmo de trabajo. A la hora de comer se sentía cansada. Su cuerpo aún no había recuperado toda su resistencia, pero se sentía ligera de espíritu. Volver al trabajo, a la vida normal, era un paso importante. Después del trabajo decidió pasar por el supermercado. La nevera de casa estaba casi vacía y Clyde ya se había marchado a Greenville. En la sección de fruta, Elaine estaba seleccionando manzanas cuidadosamente cuando oyó una voz familiar. «¿Elaine?». Se dio la vuelta lentamente. Noel estaba frente a ella. Había cambiado mucho. Estaba demacrado, con profundas ojeras y más canas en el pelo. Su traje, que siempre le quedaba perfecto, parecía un poco arrugado, y sus ojos eran una mezcla de sorpresa e incertidumbre. «Hola, Noel», asintió, sorprendida de su propia calma. Tienes buen aspecto», dijo con torpeza. «He oído que el tratamiento ha sido un éxito». «Sí», confirmó Elaine. «De momento, todo va bien». Se hizo una pausa incómoda entre ellos. Noel se movía de un pie a otro, claramente inseguro de qué decir a continuación. «Hoy he recibido los papeles del divorcio», dijo Elaine rompiendo el silencio. «A mí también», asintió él. «Es tan extraño, ¿verdad? 11 años y luego se acabó». Elaine guardó silencio. ¿Qué había que decir? Que él mismo lo había arruinado todo, que la había traicionado cuando más lo necesitaba. Esas palabras ya se las había dicho hacía meses y no tenía sentido repetirlas. «¿Cómo va tu trabajo?».
preguntó ella, poniendo la conversación en punto muerto. Dejé Midland Construction. Noel bajó la mirada. Después de el incidente con tu padre, ahora trabajo para una pequeña empresa en Jackson. Vengo una vez a la semana a visitar a mi madre. Ya veo, asintió Elaine. Espero que te vaya bien. La verdad es que no, sonrió con amargura. Pero me lo merecía, ¿no? Elaine sintió una extraña mezcla de emociones, una ligera lástima, ecos del afecto de antaño, pero sobre todo desapego. El hombre que tenía delante había sido el centro de su mundo, pero ahora era casi un extraño. Nadie merece ser infeliz, Noel, dijo en voz baja. Espero que encuentres tu camino. Elaine dio un paso adelante. Sé que es tarde, pero quiero que sepas que siento de veras lo que hice. No pasa un día sin que me arrepienta. Ella lo miró atentamente, tratando de ver si era sincero. Probablemente lo era. La gente suele arrepentirse de sus actos cuando se enfrenta a las consecuencias. Lo sé, respondió ella con sencillez. Y yo te perdoné hace mucho tiempo, Noel. De verdad. Pero hay cosas que no se pueden deshacer, ni siquiera con el perdón. Lo comprendo, asintió él con un destello de esperanza en los ojos. Pero tal vez algún día podríamos volver a intentarlo, cuando estés preparada. Elaine negó suavemente con la cabeza. No, Noel, eso no va a ocurrir. Te perdono, pero he seguido adelante, y te sugiero que tú hagas lo mismo. Él parecía querer objetar algo, pero luego se limitó a asentir. Tienes razón, como siempre, sonrió débilmente. Que tengas suerte, Elaine. Te mereces lo mejor. Tú también, asintió ella. Adiós, Noel. Se quedó mirándola un segundo más, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro, y luego se dio la vuelta y se marchó. Elaine lo vio marchar, extrañamente mareada. Esta conversación había puesto fin definitivamente a su historia. Ahora podía seguir adelante. De vuelta en casa, Elaine hizo la compra y se preparó un té. La casa estaba silenciosa, pero ese silencio ya no la agobiaba como en las primeras semanas tras la marcha de Noel. Ahora era su silencio, su espacio, su vida. Sonó el teléfono. Clyde. ¿Qué tal tu primer día?, preguntó sin preámbulos. Bien, respondió Elaine sonriendo. Un poco cansada, pero lo recordé todo rápidamente. Nunca dudé de ti, dijo con orgullo en la voz. ¿Ha pasado algo interesante? Elaine dudó un momento, decidiendo si contarle su encuentro con Noel. Luego se decidió. Hoy he visto a Noel, en el supermercado. Una pausa al otro lado de la línea. ¿Cómo estaba?, preguntó finalmente Clyde, tratando de mantener la voz neutra. No tiene muy buen aspecto, respondió Elaine con sinceridad. Más viejo, demacrado. Se ha trasladado a Jackson. Clyde luchaba claramente contra el impulso de hablar. ¿Qué quería decir? Pedir disculpas. Otra vez, suspiró Elaine. Dijo que se arrepentía de lo que había hecho todos los días. Lo hace, resopló Clyde. ¿Sus remordimientos te hacen sentir mejor? No, sacudió la cabeza, aunque su padre no pudo verlo. Pero lo he perdonado, papá. De verdad que sí. Eres mejor hombre que yo, dijo Clyde tras una pausa. Yo no podría haberlo hecho. No se trata de ser mejor o peor, replicó Elaine. Es que la rabia y el resentimiento te comen por dentro, sobre todo después de lo que he pasado. La vida es demasiado corta para permitirse el lujo de un odio prolongado. Clyde guardó silencio, considerando sus palabras. Probablemente tengas razón, dijo finalmente. Siempre has sido más sabio que yo, como tu madre. He aprendido mucho de las dos, replicó Elaine en voz baja. Y también de la enfermedad. Aclara muchas cosas. Sí, asintió Clyde. Cuando te enfrentas a la muerte, empiezas a darte cuenta de lo que es realmente importante. Hablaron un poco más, del trabajo de Clyde, de sus planes para el fin de semana. Acordaron que vendría el sábado e irían juntos al mercado agrícola,
una nueva tradición que había surgido en los últimos meses. Después de hablar con su padre, Elaine salió al porche trasero con una taza de té. La tarde era cálida y el aire olía a jazmín y a hierba recién cortada. Contempló su pequeño jardín, que había estado descuidado durante su enfermedad, pero que ahora, con la ayuda de Clyde y Rina, empezaba a revivir. Los últimos 8 meses le habían enseñado mucho. Había aprendido quién estaba realmente a su lado cuando lo necesitaba. Había aprendido cuánta fuerza tenía. Aprendió a apreciar cada día, cada respiración, cada pequeña alegría. El cáncer la cambió, no solo físicamente, sino interiormente. Se volvió más decidida, más abierta consigo misma y con los demás. Dejó de aplazar su vida. Empezó a hacer cosas con las que llevaba mucho tiempo soñando. Apuntarse a un curso de fotografía que empezaría el mes que viene, reservar billetes para ir a Nueva Orleans a un festival de jazz, incluso pensar en un viajecito a Europa el verano que viene si su salud se lo permitía. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rina. «Hola, ¿qué tal tu primer día de trabajo?», preguntó sin preámbulos a su amiga. «Bien», sonrió Elaine. «Cansada, pero contenta». «Muy bien. ¿Estás lista para el siguiente paso?». La voz de Rina tenía una nota socarrona. «¿De qué estás hablando?». Elaine estaba alerta. «¿Recuerdas a Aidan Foster, mi proveedor de flores exóticas?», preguntó por ti. «Rina», suspiró Elaine. «Ya hemos hablado de esto antes. No estoy lista para tener citas». «¿Quién habla de tener citas?», objetó Rina inocentemente. «Solo una cena amistosa. Él también se divorció hace poco, así que sabe lo que es empezar de nuevo». Elaine pensó un momento. Aidan Foster, un hombre alto, de cálida sonrisa y tranquilos ojos marrones. Lo había visto varias veces en la tienda de Rina. Siempre había sido educado, pero no entrometido. Nunca hizo comentarios sobre su cambio de aspecto, ni siquiera cuando entró en la tienda con un pañuelo para ocultar su calvicie de la quimioterapia. «Me lo pensaré», dijo finalmente, «pero no puedo prometer nada». «Esto es un progreso», se alegró Rina. «El sábado vendrá al mercado de agricultores a vender sus orquídeas. Quizá te lo encuentres allí por casualidad». «Por casualidad, claro». Elaine no pudo evitar sonreír. «Papá y tú estáis compinchados, ¿verdad?». «No tengo ni idea de lo que quieres decir», se rió Rina. «Solo es una coincidencia». Elaine terminó de hablar y volvió a contemplar el jardín. La idea de encontrarse con Aidan la ponía un poco nerviosa, pero no la asustaba. ¿Podría estar realmente preparada para seguir adelante? No inmediatamente a una nueva relación, pero al menos a nuevas amistades, nuevas oportunidades. El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Elaine respiró profundamente el aire primaveral. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no la asustaba. Le esperaban las revisiones periódicas, el miedo constante a las recaídas, el largo camino hasta la recuperación física total. Pero ahora sabía que podía soportarlo, no sola, con su padre, con Rina, con otras personas que se preocupaban de verdad por ella. Había aprendido a apreciarse a sí misma y a quienes permanecieron a su lado durante sus días más oscuros. Aprendió a dejar ir a los que no podían o no querían estar con ella cuando lo necesitaba. Y, lo que es más importante, aprendió a vivir el presente sin postergar la felicidad. Elaine terminó su té y se levantó. Era hora de prepararse para un nuevo día. Un nuevo capítulo de su vida que iba a escribir a su manera, siguiendo a su corazón. En algún lugar de su mente sabía que le esperaban muchos retos y muchas alegrías, pero ahora estaba preparada para afrontarlos con el corazón abierto y la nueva fuerza que había encontrado en el dolor, la pérdida